Desde sus primeros meses de vida, tuvo que convertirse en una luchadora. Y todo su esfuerzo y sus vivencias hoy son sus principales herramientas para apoyar a personas que padecen el mismo síndrome que la atacó. Hola, buenas noches. Soy Valentina Treviño, la fundadora y directora de la Fundación Síndrome de Guillain-Barré México. Los invito a conocer mi historia esta noche, aquí en In Situ. Hola, ¿qué tal amigos de In Situ? Me da muchísimo gusto saludarlos esta noche y me da más gusto tener en esta silla a Valentina Treviño, fundadora y directora de la Fundación Guillain-Barré México, que hoy nos va a contar su historia de vida y cómo llegó a crear esta fundación. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ale, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy contenta de tenerte aquí y como en toda historia tenemos que empezar por el principio. Así que, pues quiero platicar un poquito de tu infancia, de cómo se va desarrollando tu vida hasta que llega a ti, pues este nombre tan raro que decimos de dónde sale, Guillain-Barré, ¿qué es esto? Entonces, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi primer relación con esta enfermedad fue desde los 6 meses. Es muy raro que le dé a bebés y pues de 6 meses casi imposible, ¿no? Entonces a mí me dio a los 6 meses y mis papás al principio como que no sabían bien, haz de cuenta que yo ya era un bebé que gateaba y dice mi mamá que me acostó y a la mañana siguiente cuando va por mí, haz de cuenta que así como trapo, perdí la movilidad de todo el cuerpo de la noche a la mañana. En un momento. En pues 8 horas, 10 horas, no sé cuánto duerme un bebé. Pero sí, en la mañana pues ya no movía absolutamente nada más que los ojos. Entonces ahí obviamente fue una alerta inmediata para tu mamá. Sí, mucha gente me dice, es que ¿cómo sabes que te está pegando Guillain-Barré? Bueno, pues si te empiezas a paralizar, yo creo que todo el mundo corre al hospital, ¿no? A urgencias. ¿Y ese es el primer signo? ¿Es parálisis del cuerpo? Empieza con debilidad. O sea, realmente empiezas con debilidad que puede ir progresando a parálisis. La velocidad de la progresión es diferente en cada paciente. Por ejemplo, yo de la noche a la mañana es muy rápido, me dio algo agresivo, pero máximo en 2 semanas sí estás ya completamente paralizado. Entonces, de estar normal a sentirte débil, a empezar a perder movilidad de las piernas, luego de los brazos y de a tiro ya no poder mover absolutamente ningún músculo de tu cuerpo, pues sí es algo que no es como que lo vas a dejar pasar, ¿verdad? Y además a los 6 meses pues no era algo que pudieras expresar, ¿verdad? Exacto. Entonces fue tu mamá la que tuvo que tener esa reacción inmediata. Entonces te toma y se da cuenta que estás completamente lacia y dice, aquí algo no anda nada bien. Sí, y exacto. corren contigo. Y corría. De hecho, al principio ella pensó que estaba muerta, ¿no? Porque pues Ay, no. fue así. Imagínate y el entonces susto. vio que moví los ojos y es cuando dice, no, o sea, está lacia, ¿no? Como una muñeca de trapo, haz de cuenta. Van al hospital, en el hospital les dicen, ¿sabes qué? Váyanse a Estados Unidos porque aquí pues no sabemos muy bien ni qué es. Pero pudiera sospechaban ser, ya sí. que por ahí fuera El pediatra el tenía la diagnóstico. sospecha del Guillain-Barré, pero literal le dijo a mi mamá, lo estudié cuando estuve en medicina, pero nunca he visto un caso. Entonces, pues bueno, no. Nos fuimos al Paso y en el Paso pues ya hicieron los estudios correspondientes, que son una punción lumbar, te sacan el líquido de la columna, y el segundo estudio que te hacen es la electromiografía. Entonces ya con eso... ¿En qué consiste? ¿Qué La es? electromiografía, Ponos en contexto. sí. Una electromiografía es para medir la conducción de los nervios. Entonces, haz de cuenta que te ponen unos pads por todo el cuerpo que sueltan electricidad. Después de los pads ya te ponen como directo como si fuera una pluma, y al final son unas agujitas que entran y pasan una corriente eléctrica ya más directo a los músculos y a los nervios. Que al final de cuentas son exámenes difíciles, ¿no? Yo creo que es más pesada la punción lumbar, y la electromiografía, pues a los que le tienen miedo a las agujitas, esa última parte sí se les hace medio fuerte, pero realmente no es, la electromiografía no es invasiva ni nada Eso así. te lo hicieron a ti siendo una bebecita. En el momento en que te llevan te tienen que hacer todas esas pruebas para descartar o afirmar. Y para que ver era. si es exacto, porque estaban entre 2 enfermedades. Entonces ya dicen, bueno, si es Guillain-Barré, pero pues no existía ningún bebé en todo Texas que hubiera tenido Guillain-Barré. Se apoyan con la Mayo Clinic en Rochester, piden
consejo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Y el tratamiento para el Guillain-Barré se llama inmunoglobulina. Puede ser inmunoglobulina o plasmaféresis. Y en Rochester no les recomiendan hacer ninguno de los dos, ni inmunoglobulina ni plasmaféresis por la corta edad, porque no sabían qué efectos puede tener en un bebé un tratamiento tan fuerte en cuanto a daño de órganos o de cualquier otra cosa. ¿Y qué es? Al fin de cuentas, alguna medicina tomada que va a funcionar ¿cómo? La inmunoglobulina es un líquido, te lo ponen con un suero, no haz de cuenta como si fuera quimioterapia. Estás ahí 4 o 5 horas y te lo ponen entre 3 y 5 días, una dosis cada vez. Y lo que hace la inmunoglobulina es como hacer una limpia de la sangre. Sí. Sí, y la plasmaféresis igual. La plasmaféresis es muy parecido a una diálisis. Ya. Sale la sangre, pasa por una máquina, se limpia y vuelve a entrar. Sin irnos a temas muy médicos, y entiendo que tú tengas ya el concepto mucho más establecido, y poniéndolo en las palabras más llanas, ¿qué es en sí este síndrome? ¿Dónde afecta? ¿A nivel neuronal, nivel de la sangre, es un bicho que anda en el aire? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ataca? Bueno, aquí la enfermedad es una enfermedad autoinmune adquirida. O sea, adquirida es que te llega, ¿no? No es genético, no nada de eso. Y autoinmune es porque tu cuerpo ataca al mismo cuerpo. Ok. Sí, entonces haz de cuenta que después de una infección de respiratoria o gastrointestinal, estamos hablando de cosas tan sencillas como una gripa. Claro. Una gripa, una influenza, cualquier enfermedad que te cause, gastrointestinal que te cause diarrea, por ejemplo. Y ya en los últimos años se ha comprobado también que la picadura del Zika y del chikungunya también tienen que ver con que después se desencadene un Guillain-Barré. Atiende a tener las defensas muy bajas, ¿no? Y que ahí aproveche, ¿o es circunstancial? Pues más bien es, te digo, una confusión. Entonces después de la causa en sí no está comprobada. Pero por porcentajes de por qué le da a la gente, entonces es donde dicen, bueno, casi siempre después de una gripa, influenza, diarrea, etcétera. Y entonces el cuerpo se confunde y empieza a atacar la mielina del sistema nervioso periférico. Que es donde entonces, empiezas el nervio. a perder toda Exacto. tu movilidad, toda tu fuerza. Entonces a ti te trasladan para allá y empiezan, bueno, ¿qué le hacemos a esta niña? Es una bebé chiquitita y lo que conocemos, pues no podemos que tanto le pueda afectar. ¿Qué siguió? Pues si yo, haz de cuenta, no hacer nada. Nada. Vamos a dejar así. Si sobrevive, pues qué buena onda. Si no sobrevive, a ver hasta dónde se recupera, hasta dónde llega, etcétera. Entonces, poco a poco empiezo yo a moverme, empiezo a recuperar movilidad. De ahí, pues, los médicos en Estados Unidos le dicen, aquí ya no hay nada más que hacer. Y esta niña, pues, no va a caminar nunca. Fue algo muy raro, etcétera. Y mis papás me regresan a México y empezamos a ir a terapias y a terapias y a terapias y a terapias por todos lados. Donde había un terapeuta que dijera que él podía ayudarme, pues ahí vamos, ¿no? Y todo de movilidad, de estar, haciendo que tus músculos reaccionaran. La verdad es que fuimos de todo. Yo creo que fuimos hasta con brujos, ¿no? Ya Pues cuando, es que en la cuando estás desesperación de unos desesperado, papás y donde te dicen no se puede hacer nada, me imagino que te agarras de cualquier posibilidad. Cualquier cosa. Entonces, fuimos a todo. O sea, naturista, aleópata. Y por todo, supuesto todo. que tú lo recuerdas. ¿Cómo lo viviste, Valentina? ¿Cómo fue toda esa etapa Pues, para ti? A lo mejor de decir, ya basta, o en la otra cara de la moneda decir, ay, sí, ahora conocí a este, o me dijeron del otro. ¿Cómo era tu historia, vivirlo? Pues mira, realmente el ya basta yo creo que nunca me ha llegado, gracias a Dios. Siempre es una continua lucha y echarle ganas y optimismo, fe, etcétera. Yo empecé a caminar al año de que estuve enferma con aparatos hasta aquí. Y poco a poco, conforme iba avanzando, mi recuperación y mi movilidad fueron bajando. Ahorita ya uso pues hasta aquí, ¿no? Y hubo un tiempo que eran hasta el tobillo, pero luego ya estos están más... Vas buscando, la tecnología y la ciencia avanzan y vas viendo. Yo ahorita utilizo aparatos ortopédicos para mantener el pie arriba, porque tengo el pie caído. O sea, sin el aparato mi pie está así y el aparato hace esto, ¿no? Entonces para es más... dar ese soporte.
para caminar más fácil. Me apoyo también con un bastón y realmente el bastón lo empecé a usar hace poco, antes no utilizaba bastón. Y en todo el proceso, pues claro que de aparatos para acá y andador en tiempos y a veces si era necesario silla de ruedas. Ahorita tengo, volvemos a la ciencia, un carrito eléctrico así chiquitito, como los del súper, pero imagínatelo así compacto y con eso ando de arriba para abajo por todos lados. Todo este proceso que ha sido, como dices tú, acompañado de mucho ánimo, mucha fe, mucho apoyo, me imagino, de papá, familia, amigos y demás, es una parte muy importante de lo que tú has desarrollado toda tu movilidad. Pero también viene esta parte de acá que muchas veces nos está tumbando y nos está diciendo el no. ¿Cómo viviste esta parte? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar en tu vida personal para ir superando esta enfermedad? Yo creo que sí, lo emocional y psicológico se menciona mucho que es algo muy, muy fuerte que afecta a los pacientes. Realmente yo no lo he sufrido tanto por ahí. Tal vez tengo muy buena suerte en el núcleo familiar y de amistades que siempre han estado ahí para apoyarme y realmente que nadie me trata diferente, ¿no? Entonces, ni yo a mí misma me trato diferente. Entonces mi vida que muchas veces lo principal, ¿no? No claro, sabotearte a ti misma. No hacerte la víctima, claro. no dar... Hay muchas personas que incitan la lástima porque les gusta, ¿no? A mí yo al contrario. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver, el que tu familia y tus amigos te apoyen incondicionalmente y tratar de vivir tu vida lo más normal posible, porque realmente sí se puede. O sea, no todo el mundo queda con una discapacidad como quedé yo. O sea, realmente a mí me quedó una discapacidad fuerte y notoria por el hecho de que no me pudieron dar el tratamiento. Pero las personas se pueden recuperar al 100%. O sea, hay personas que de hecho antes del Guillain-Barré no hacían maratones y después del Guillain-Barré hacen maratones. O sea, como que es algo que puede llegarte, te inmoviliza, te imposibilita de muchas cosas y después se va. Y regresas a como eras antes. Y normalmente después de vivir una experiencia tan traumática, porque si es traumático estar completamente paralizado. Claro. Y hay gente que dura en el hospital 2 meses y hay gente que dura 1 año, ¿no? Entonces, pero creo que así estés 3 días paralizado ya te traumaste un poquito. Entonces, pues qué impresionante, ¿no? Claro. Entonces la gente, muchas personas dicen mi vida antes del Guillain-Barré y después del Guillain-Barré. O sea, es algo que los hace cambiar porque te pone a pensar en cómo, pues, las cosas pueden cambiar en un segundo, ¿no? O sea, de estar bien a estar mal, de la verdad estar vivo a estar muerto, o de, pues en segundos pasan las cosas y muchas personas les cambia su vida para bien, porque como que la valoran, entonces valoran su vida y empiezan, no, pues ahora quiero hacer más ejercicio y me quiero unir más a mi familia y entonces realmente la mayoría de las personas es un cambio muy positivo el que viven después del Guillain-Barré. Y todo eso lo has aprendido por convivir con todas estas personas donde ahora decides hacer esta asociación. Esta fundación. Pero esto, quiero que me lo platiques después del corte. Acompáñame, vamos a una pausa y regresamos. Sí, desde pequeña yo me acostumbro y aprendo a vivir con esto y a tener menos fuerza en las piernas, una manera de caminar diferente y demás, pues ya era mi día a día, ¿no? Era mi diario, entonces, y me voy con mi papá a un simposio de Guillain-Barré en Fort Worth, Texas. Entonces ahí, pues, haz de cuenta, la meca del Guillain-Barré empieza. Toda la comunidad. Sí, yo no había conocido a ni una sola persona con Guillain-Barré más que mi hermano y yo, porque sí, lo más importante es darlo a conocer, ¿no? Que lo conozca toda la gente, que lo conozcan los médicos, que lo conozca, pues, el mundo, porque entre más se conoce, más se habla y más sabe entonces alguien qué es lo que hay que hacer.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando la historia de vida de Valentina. Valentina, nos comentabas cómo esta enfermedad cambia en las personas su perspectiva de vida, ¿no? De decir en un momento, ya no tengo movilidad, imagínate todo lo que puede pasar por su mente, no me lo imagino. Tú lo has ido superando poco a poco y a lo mejor creo que ahorita que nos contabas que el impacto que no ha sido tan fuerte en materia emocional o psicológica también fue porque desde muy chiquita aprendiste a vivir con ello. Sí, por supuesto. Sí, desde pequeña yo me acostumbro y aprendo a vivir con esto y a tener pues, menos fuerza en las piernas, una manera de caminar diferente y demás, pues ya era mi día a día, ¿no? Era mi diario, entonces yo creo que por eso a mí a lo mejor no me afectó tanto. También yo no tengo los recuerdos de estar paralizada como cuando les da a los adultos. Porque generalmente esta enfermedad le da a adultos, normalmente entre 30 y 60 años. Muy específico. Muy específico y lo más chistoso, que eso no te había platicado, es que a mi hermano menor también le dio. ¿Cómo crees? Entonces, yo tengo un hermano menor, somos 4, el menor se llama Luis Enrique y él nace con síndrome de Down. Y a los 7 meses le da síndrome de Guillain-Barré. Y fue el mismo caso, encontrarlo como te encontró tu mamá. A él le dio más leve, no lo atacó tan fuerte, de hecho ya ni siquiera se fueron a Estados Unidos porque pues ya sabían que a un bebé no se le podía poner la inmunoglobulina. Entonces él estuvo un poco más ligero, pero su recuperación es un poco menor porque pues él no tiene las ganas y el ímpetu de quiero caminar y quiero no sé qué, porque él ya es feliz como es, ¿no? Todos los niños Down son unos ángeles impresionantes y ellos son felices en todo momento de su vida, entonces no necesitan, no se preocupan que si camino bien, que si camino mal, que si esto o lo otro. Entonces, él, por echarle un poco de menos ganas, sin ese ímpetu que tengo yo de salir adelante, entonces él camina un poco menos, él si lo mueves en silla de ruedas es feliz. O sea, él, al contrario te dice. No es algo que le moleste, que le mortifique. Cero le mortifica. Entonces, silla de ruedas o caminar, silla de ruedas. En cambio a mí yo, pues no, caminar, ¿no? Entonces, ese es un caso muy raro. Que a dos miembros de una misma familia. De la misma familia y bebés los dos. Entonces, por esta situación tan extraña en mi familia, yo empiezo a investigar, ¿no? A buscar en internet, en googleando, etcétera, qué fue lo que pasó. Claro. Entonces me encuentro con la Fundación Internacional de Guillain-Barré, que se llama The GBS CIDP Foundation International. Y me voy con mi papá a un simposio de Guillain-Barré en Fort Worth, Texas. Entonces ahí, pues, haz de cuenta, la meca del Guillain-Barré. Empieza toda la comunidad. Sí, yo no había conocido a ni una sola persona con Guillain-Barré más que mi hermano y yo. Y llego ahí, pues éramos 400 personas, entre otros pacientes, sobrevivientes se llaman, de Guillain-Barré. ¿Es una enfermedad mortal, Valentín? En Estados Unidos es mortal solo en el 5% de los casos. Yo creo que aquí en México aumenta un poquito, pero realmente no está contabilizado ni siquiera cuántos pacientes hay en México. He estado preguntando en diferentes instancias privadas y públicas y realmente nadie me ha dicho, ¿en este hospital recibimos tantos casos al año? No. ¿Por qué crees que se dé esto? Porque la primera instrucción es irse a Estados Unidos, porque aquí no se tienen ni los registros, ni los estudios, ni los casos como para que sea tratado. ¿O por qué en México estamos como un poquito tan rezagados del tema? Pues ahí yo creo que realmente sí es porque nadie se le ha ocurrido investigarlo o porque los hospitales no exigen tener esa contabilidad, porque realmente la gente que se va a Estados Unidos es muy poca. Sí, pues es que no existe tampoco esa posibilidad en todos los pacientes, ¿no? Que pues la enfermedad, al fin y al cabo, no discrimina en quién va. Sí, no discrimina género, ni raza, ni nivel socioeconómico. Entonces, realmente, yo creo que las personas que se pueden ir a Estados Unidos es entre el 1 y el 5% de las personas en México que se enferman de esto, ¿no? Que es una enfermedad que le da más o menos de 1 a 5 personas en cada 100,000. Entonces, es poco. Pero si ves que somos un país de más de 100 millones de habitantes, pues no es tan poco, ¿verdad? O sea, ya marca. Claro. Entonces, en esta
investigación que haces de decir, pero ¿cómo puede ser posible que mi hermano y yo hayamos tenido el mismo caso? Y empieza ahí la inquietud de buscar más allá. Te vas a este simposio y ¿qué encuentras? Me voy allá y obviamente pues a platicar con todos los neurólogos. Neurólogo que daba una plática y neurólogo que yo abordaba al final de la plática y le contaba mi historia. Se juntan todos y platican mi caso y al final me dicen, mira, la verdad es que en ese tiempo, que fue hace 6 o 7 años más o menos, tenían 8 casos de bebés registrados en la Fundación Internacional, que está en 47 países. Entonces, en 47 países, de los casos que se sabía, eran 8 casos de bebés, ya contándonos a mí y a Luis Enrique. O sea, ellos tenían 6 antes de que llegara yo. Wow. Entonces me dicen, realmente un caso de 2 bebés y hermanos es el primero que les tocaba en la vida. Y en los 7 años que llevo ahí, sigue siendo el único, ¿no? El primero y el único. Entonces, pues realmente no obtuve muchas respuestas. Su respuesta fue una doctora la que me dio la respuesta y me dijo bad luck. Entonces, mala suerte, ¿qué sí. podemos hacer? Bad luck depende de cómo lo veas, ¿no? Pues mi vida no sería buena lo que suerte, es ahorita. Mala suerte, quién Exacto. sabe, dice el dicho, ¿verdad? Sí. Pero sí, realmente no, pues no se sabe. Entonces, ahora que me dices que mala suerte, buena suerte, quién sabe cómo hubiera impactado en tu vida y tu vida no sería la misma hoy. ¿Qué puedes agradecerle, si es que puedo utilizar esta palabra, a este síndrome? pues todo, ¿no? Yo creo que definitivamente no sería la persona que soy, no tendría el carácter fuerte, emprendedor que tengo, y no hubiera realizado las cosas que estoy realizando ahorita. Probablemente ni hubiera estado interesada en el altruismo y en hacer una fundación y en ayudar a los demás. Entonces yo creo que realmente pues fue un parteaguas que me forjó toda mi vida. Entonces... Pero esto ha sido algo que tú, tu familia y tu círculo te ha ayudado a tener, porque si volteamos a ver un poquito a la sociedad y partiendo desde el punto en que no es una enfermedad conocida, que pues la gente aquí somos hurañas y observadoras, y cómo te enfrentas al día a día con la sociedad. Igual y a veces les quieres dar un bastonazo por estarte o viendo o cuchicheando o lo que sea, que sabemos que pasa. Claro. Sí, bueno, yo creo que el que te volteen a ver y el que pregunten y cuando estaba más chiquita, el bullying, pues son cosas inevitables, ¿no? Realmente yo desde muy temprana edad me di a respetar y como que siempre fui más como líder, entonces realmente no sufrí mucho de bullying de pequeña. Y ahora de grande, pues sí, a veces se te quedan viendo. Fíjate que los que más se quedan viendo son los niños chiquitos, entonces no te puedes enojar con un niño porque ve algo extraño y le llama la atención, ¿no? Entonces también a veces llega alguien, oye, ¿por qué caminas así? Un niño, ¿no? Y la mamá, no preguntes eso, chamaco. Pues claro, se altera más uno cuando es una curiosidad natural del niño. Exacto, entonces a mí no me afecta lo más mínimo que un niño se acerque y me pregunte, y yo le platico, cuando estaba chiquita me dio una enfermedad y por eso camino así. O sea, es lo más sencillo. Realmente claro, los adultos somos los que hacemos las cosas complicadas. Muchas barreras y muchos tabús, ¿no? Sí. Y esto te sirvió también para querer crear tu fundación. Platícame un poquito de ella, porque siento que es un cúmulo de cosas. El desconocimiento que hay en México, todo lo que tú tuviste que pasar, tratar de ayudar a otros como el altruismo que me dices que te nace. Platícame un poquito cómo se juntan todos estos factores y luego decides hacer la fundación aquí en México. Bueno, yo principalmente fue el ver cómo a la hora que voy yo a Estados Unidos me piden ser representante en México de la Fundación Internacional, y es cuando entonces crece la fundación y ya tienen México, ¿no? Porque empiezo yo a hablar con pacientes y a ayudar a pacientes en México. La Fundación Internacional, la mayoría del dinero lo utiliza en investigación y en dar información al sobreviviente o al paciente nuevo. Y en México realmente sí se necesitaba el apoyo al paciente. O sea, el paciente que no tiene para pagar el tratamiento, las terapias. Entonces, hacía falta muchísima información, pero también un apoyo económico al paciente. Entonces, ¿son tratamientos caros? Carísimo. La inmunoglobulina en Estados Unidos, la dosis para un adulto, porque la dosis depende del peso, entonces hablemos un adulto de 80 kilos más o menos, sale en $15,000. No, hombre.
O sea, entonces estamos hablando de 280,000 pesos en México. Imposible de pagar para cualquier mortal. Claro. Entonces, sí puedes llegar aquí a lo mejor que si el descuento, que si ya va a caducar y te lo dan así con entre 70% de descuento, etcétera. La dosis en un adulto, 150,000 pesos. Sigue siendo un dineral. Claro, por supuesto. Más aparte, el paciente llega y está en terapia intensiva. Terapia intensiva es caro. Pueden durar desde 2-3 semanas hasta meses en terapia intensiva. Y luego vienen las terapias, que de estar sin mover un solo músculo a empezar a mover y recuperar todos, puede pasar un año. Entonces, un año de terapias. Entonces aquí es como que el principal apoyo. Sí. Hacemos varias cosas, ¿no? Pero esa fue la idea por la que yo quise empezar la fundación. Porque hablo con los directivos de la Fundación Internacional y me dicen, nosotros no podemos cambiar las reglas para un país. Entonces, nuestras reglas son, no se apoya al paciente económicamente, entonces, ¿sabes qué? Anímate y abre Fundación México. Entonces dije, pues sí. Entonces ahí es donde digo, vamos a abrir Fundación México. Empecé apenas el año pasado, no creas tampoco que tenemos mucho, pero pues ahí vamos, ha ido creciendo y hemos tenido apoyos importantes. Tuvimos un evento en el Senado, ya hicimos una reunión de sobrevivientes en el bosque de Chapultepec, que estamos apoyando a algunos pacientes. Entonces, pues ahí va, ¿no? Y al principio nos buscaban a lo mejor 1 o 2 pacientes al mes y ahorita nos están buscando 1 o 2 pacientes a la semana. O sea, realmente sí había muchos casos, pero no sabían a dónde ir. Exacto. Pues te agradezco mucho que nos hayas platicado un poquito, y digo un poquito porque este es un tema donde tenemos que rascarle mucho para que la gente lo conozca. Creo que es lo principal, ¿no? Que la gente se dé cuenta que este síndrome existe, a dónde pueden acudir, qué es lo que pueden hacer, y esperamos de verdad que tu fundación sea parteaguas, que ya lo es. Que ya lo es en México y que siga creciendo muchísimo. No, pues muchísimas gracias por este espacio, porque sí, lo más importante es darlo a conocer, ¿no? Que lo conozca toda la gente, que lo conozcan los médicos, que lo conozca pues el mundo, porque entre más se conoce, más se habla y más sabe entonces alguien qué es lo que hay que hacer, cuál es el tratamiento, qué esto, qué terapia, etcétera. Entonces yo creo que eso es súper importante. Muchísimas gracias por esta entrevista y este espacio. Muchas felicidades por tu labor. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.